SOMESE 2024. Inteligencia Artificial, Reflexiones y Usos Tecnopedagógicos. Ponencia. Creación de redes de conocimiento para el diseño de proyectos de comunicación mediante el aprendizaje de servicio APS a través de entornos virtuales de actualización EVAD en el Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México, CAMCM, en el programa de capacitación didáctica para docentes de educación primaria. Presentan Elizabeth Aide Molina Mendoza, Miranda Aide Moreno Molina, María Guadalupe Tenorio Maldonado y Leticia Zapata Uribe. El Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México, en su función actualizadora de docentes de educación básica en la Ciudad de México, cuenta con el programa de capacitación didáctica para docentes de educación primaria, que es una propuesta de capacitación para el trabajo dirigida a docentes de educación primaria que, sin contar con una formación inicial docente, laboran en escuelas primarias privadas y que, según el Acuerdo 254, requieren de la constancia de haber aprobado dicha capacitación para poder ser contratados. Es por ello que la capacitación didáctica aborda los planteamientos de la nueva escuela mexicana, en la que se resalta la importancia del desarrollo de las capacidades humanas definidas en el perfil de egreso de este planteamiento curricular. El CAMCM contribuye a esta tarea a través de la creación de redes de conocimiento para el diseño de proyectos comunitarios mediante el aprendizaje de servicio a través de entornos virtuales de actualización en el CAMCM por medio del programa de capacitación didáctica para docentes de educación primaria. Este trabajo de investigación expone la descripción con enfoque cualitativo de factores presentes en la creación de proyectos comunitarios mediante el APS durante la impartición del módulo 7, denominado de lo humano y lo comunitario a través del aprendizaje de servicio de dicha capacitación, a 8 grupos de estudiantes correspondientes a 2 etapas durante el ciclo escolar 2023-2024. Los factores que incidieron en esta investigación fueron EVAD, formación continua, APS, tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales, conocido como TICAD, que emplean para su actualización. Este trabajo se originó con la impartición del módulo 7 denominado de lo humano y lo comunitario a través del aprendizaje de servicio a profesores de educación primaria en el programa de capacitación didáctica del CAMCM durante el ciclo escolar 2023-2024 mediante la construcción de EVAD. Para ello se desarrollaron 3 fases: inicial, que incluye diagnóstico y diseño, implementación y evaluación. Durante la fase inicial de diagnóstico y diseño, se identificaron los elementos centrales que plantea el Plan de Estudios 2022 de la nueva Escuela Mexicana para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria y sus implicaciones para repensar la práctica profesional del docente de educación primaria, planteados en el perfil de egreso de las y los estudiantes de educación básica, de acuerdo a la SEP 2022. Y en el anexo del Acuerdo 140822, donde se expresan los aspectos básicos de la educación humanista y las capacidades básicas del desarrollo de la educación integral. También se consideró el documento Sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos ciclo escolar 2022-2023, en el que se destaca la importancia del trabajo por proyectos y las bases teóricas de la metodología para la construcción del proyecto comunitario a través del aprendizaje de servicio. Otro elemento necesario que se consideró de manera general para la construcción del programa de capacitación didáctica para docentes de educación primaria fue la caracterización de los docentes, ya que no cuentan con una formación normalista, sino que tienen una formación profesional de licenciado en educación especial, licenciado en psicología educativa o licenciado en pedagogía. Por lo anterior, y con base en el Acuerdo 254 del Diario Oficial de la Federación, publicado el 26 de marzo de 1999, donde se establecen los trámites y procedimientos relacionados con la autorización para impartir educación primaria en la modalidad escolarizada, el programa de capacitación didáctica para docentes de educación primaria presenta el curso de capacitación didáctica para docentes de educación primaria, a través del que se ofrecen herramientas, recursos y estrategias pedagógico-didácticas para aquellos docentes que requieren de una constancia que indique que cuenten con el perfil académico y profesional, tal como lo señala el artículo 14 de este mismo acuerdo.
Con base en los referentes anteriores, se construye y se fundamenta el módulo 7, denominado de lo humano y lo comunitario a través del aprendizaje de servicio en el programa de capacitación didáctica en el CAM-CM, el cual se imparte por primera vez durante el ciclo escolar 2023-2024. Fase de implementación. La propuesta de construcción de EBAD en el CAM-CM mediante la impartición del módulo 7 del programa de capacitación didáctica para docentes de educación primaria se implementó en 3 momentos. Primer momento, diseño y construcción de la propuesta curricular en la plataforma Google Classroom. Para diseñar la propuesta curricular se consideraron las necesidades mencionadas en el diagnóstico y diseño que se planteó en la fase inicial, así como en los diferentes cambios a la currícula vigente de ese momento, planteamiento curricular 2022, y los elementos que incidían en la función del profesor, tales como Plan de Estudio 2022 de la Nueva Escuela Mexicana para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, Anexo del Acuerdo 140822, Sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos para el ciclo escolar 2022-2023, Acuerdo 254. Segundo momento, impartición del módulo 7. Una vez diseñado y autorizado por la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio, DGENAM, este trabajo dio inicio con la impartición del módulo 7. La primera etapa fue durante el periodo de septiembre 2023-junio 2024, mientras que la etapa 2 se impartió durante el periodo comprendido de octubre 2023 a agosto de 2024. Para la realización de la presente investigación, se consideró una muestra de 4 grupos de la etapa 1 y 4 grupos de la etapa 2 del ciclo escolar 2023-2024 del Programa de Capacitación Didáctica para Docentes de Educación Primaria del CAM-CM. El propósito del módulo 7 fue adaptar la realidad de la vida cotidiana a través del aprendizaje de servicio para mejorar los procesos de diálogo al reflexionar juntos y compartiendo habilidades y destrezas con la finalidad de mejorar una problemática comunitaria y social. Se establecieron diferentes mecanismos para la construcción de proyectos de aprendizaje de servicio, APS, en EBAD, fomentando el trabajo colaborativo a partir de distintas formas de interacción y comunicación didáctica, en el que cada integrante propuso ideas, discutió de manera asertiva y razonada para construir argumentos, conjeturas y elaborar conclusiones, orientadas a la construcción de un marco de referencia común sobre la investigación educativa y en el aula para el análisis y reflexión de su práctica docente, y para la construcción de un proyecto de intervención. Los contenidos que se integraron en el módulo fueron la necesidad social del entorno, el servicio a la comunidad, el trabajo en red comunitaria. Para la implementación se consideraron las siguientes etapas. Etapa 1. Punto de partida. Necesidad de la comunidad y planteamiento del problema a atender. Etapa 2. Lo que se quiere hacer y lo que se quiere lograr. Propósitos y acciones. Etapa 3. Vinculación con instituciones. Etapa 4. Creatividad en marcha. Etapa 5. Compartimos y evaluamos lo aprendido. Tercer momento, presentación de las propuestas de proyectos comunitarios mediante aprendizaje de servicio APS en un EBAD. Se consideraron los productos finales del módulo para integrar el EBAD. Cabe señalar que se elaboró un classroom denominado EBAD Proyectos de Aprendizaje de Servicio, donde se depositaron cada una de las propuestas en presentación de PowerPoint y en video de YouTube sobre la organización de los proyectos que se desarrollaron por parte de los estudiantes que trabajaron en equipos. Fase de evaluación del módulo 7 de lo humano a lo comunitario por parte de los estudiantes. Se desarrolló un instrumento de evaluación inicial que constó de 20 preguntas de tipo factorial, donde se evaluaron los factores actualización docente, proyectos de aprendizaje de servicio, entorno virtual de actualización docente, proyecto comunitario, tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales. De esta manera se recolectó información de 155 alumnos del módulo 7. La cantidad de docentes se determinó por la asistencia al módulo y la impartición de los docentes que realizamos la presente investigación. Para evaluar la formación personal y profesional se consideraron los siguientes aspectos. Género, del cual el 65% son femenino y 35% restante son masculino. Con respecto al nivel máximo de estudios, el 80% cuentan con licenciatura y el 20% con maestría. De acuerdo con las preguntas y respuestas encontradas, el 80% de los docentes indicaron que desconocían lo que era el aprendizaje de servicio,
mientras que el 20% restante reconoció que solo lo mencionaron en una junta de consejo técnico y no lo volvieron a referir. Con respecto a proyecto comunitario, el 50% de los docentes indicaron que desconocían lo que era, mientras que el 50% restante establecía que solo les daban formatos en la escuela con base en la editorial que manejaban para establecer como proyecto de este tipo al que les indicaban. En relación a la estructura, características y si lo habían aplicado, el 100% desconocía del tema. En lo referente al desarrollo del proyecto comunitario, el 95% de los docentes mencionan que si no hubieran recibido la capacitación, desconocerían el fundamento pedagógico didáctico del planteamiento curricular vigente y el 5% restante especificaron que solo realizan como proyecto comunitario lo que les solicita la dirección de la escuela. En relación con las TCAT, el 90% respondió que las desconoce, mientras que el 10% restante se abstuvo de responder. En relación con el conocimiento respecto a las tecnologías de comunicación e información, el 95% solo ubica el término TIC, mientras que el 5% restante refiere que solamente conoce las tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Cuando se pregunta qué TCAT conoce y maneja en sus clases, el 90% refiere la computadora e Internet, dejando fuera los recursos digitales que existen como opción a la pregunta. El 10% se abstuvo de contestar. Les preguntó de manera abierta qué recursos se emplean para su formación continua, es decir, su actualización, a lo que el 80% contestó que emplean Classroom y Meet, pero al momento de emplearlo en la capacitación no saben cómo hacerlo y les costó trabajo usarlos para la elaboración y presentación de sus proyectos. En el último apartado se cuestionó a los docentes sobre si conocen los EBAD. El 90% de los docentes desconoce el término y refieren que solo conocen los entornos virtuales de aprendizaje, pero consideran importante conocerlo, trabajar en ellos para su actualización y emplearlos para los procesos de enseñanza y aprendizaje con sus estudiantes, mientras que el 10% restante se abstuvo de contestar. Conclusiones. Con base en los resultados obtenidos en el presente trabajo, se puede aseverar que la propuesta de construcción de EBAD en el CAMCM, mediante la impartición del módulo 7 denominado de lo humano y lo comunitario a través del aprendizaje de servicio del programa de capacitación didáctica para docentes de educación primaria, fue un EBAD que permitió la creación de redes de conocimiento y aprendizaje para el diseño de proyectos comunitarios mediante el desarrollo de la reflexión, análisis y replanteamiento de su propia práctica docente con apoyo del aprendizaje de servicio. El CAMCM, institución de formación continua, brinda al docente de educación primaria de escuelas particulares sin formación inicial docente herramientas de capacitación con base en el Acuerdo 254 del Diario Oficial que le permiten no solo profesionalizar su formación profesional, sino desde la manera práctica contar con elementos pedagógico-didácticos que le permitan la incorporación del uso de las TCAT y desarrollar propuestas pedagógicas vigentes mediante el desarrollo de proyectos comunitarios, como lo es el incorporar el aprendizaje de servicio APS como un espacio de actualización docente. Los EBAD tienen como propósito la construcción dialógica del pensamiento y a partir del análisis de su propia práctica docente asumen una autoevaluación teórico-metodológica basada en el modelo curricular vigente. La incorporación de este tipo de propuestas a la formación continua de los docentes, no solo de educación primaria, sino de todos los niveles educativos, permiten acceder a recursos educativos actuales, que incluso los estudiantes ya conocen y emplean, además de facilitar el conocimiento e intercambio de experiencias entre docentes para intercambiar ideas, actividades, estrategias y construir y participar en diferentes tipos de proyectos que pueden poner en marcha su práctica docente. Finalmente, los EBAD permiten a los docentes trabajar a su propio ritmo, ya que son muy flexibles, el tiempo y los espacios los determina el participante, y eso, en un mundo como el que vivimos, resulta muy atractivo.